¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Soy Ramiro Escoto. Bienvenidos a la información en Noti 13 MX. La noche de anoche le presenté en este informativo las declaraciones del presidente Daniel Noboa, que daba cuenta de la necesidad de implementar un estado de excepción con un toque de queda, mismo que dentro de unos minutos comenzará a ejercerse en este país. Hoy principalmente ha sido una jornada violenta en donde el mundo se ha enterado de cómo los grupos delincuenciales se han hecho cargo de las calles, de las universidades y de todo un país que también está lanzando al ejército a sus calles. Voy hasta Guayaquil, Ecuador, totalmente en vivo con Wilber Quiñones, compañero periodista de RTS. Wilber, ¿cómo estás? Buenas noches, te agradecemos muchísimo la oportunidad de esta entrevista. Buenas noches. Wilbert, ha sido una jornada difícil, ha sido una jornada en la que ojalá pudieras describirnos cómo es que ha comenzado precisamente con estas imágenes en donde la delincuencia organizada está armada hasta los dientes, incluso han entrado ya a las cárceles y ha sido ya una guerra declarada entre estos grupos y el gobierno. Sí, efectivamente, hoy ha sido una jornada de mucha tensión en Guayaquil específicamente, pese a que también han ocurrido algunos incidentes en algunas zonas del Ecuador, pero específicamente en Guayaquil hoy hemos vivido una jornada inédita. Nunca había ocurrido algo semejante como hoy, cuando grupos armados entraron a un canal de televisión, a TC Televisión, en plena transmisión. Fue algo que todo el mundo lo vio porque estaban al aire. Entraron y sometieron a los trabajadores, a los periodistas, los presentadores, redactores, a todo el personal, muy armados, inclusive con explosivos. Y fueron momentos en que toda la ciudadanía, todos los ecuatorianos vivimos el pavor y el pánico que ocurrió, que se vivió ahí en este canal de televisión. Luego de ello, pues el caos, el pánico también se apoderó de las personas en las calles y se desataron numerosos incidentes en varios puntos de Guayaquil. Se reportaron saqueos, se reportaron balaceras, se reportaron incidentes en la Universidad de Guayaquil. Fue un momento de mucho pánico, mucha tensión. Por fortuna, horas después, la policía pudo neutralizar a estas personas. Las Fuerzas Armadas fueron desplegadas y se logró la captura de 13 sujetos dentro del canal de televisión. Por fortuna también oficialmente se habló de que ninguno de los trabajadores del canal de televisión resultaron heridos ni afectados, pese a que al principio se pensó que podría haber habido víctimas, porque se escucharon disparos al aire y todo lo que se vivió que las personas pudieron ver en plena transmisión, pero luego se dijo que todos están a salvo, no hay ninguna persona herida, y estos 13 detenidos ya se ha anunciado que serán procesados por terrorismo. Todo esto después de que el presidente decretara e identificara primero a estos 22 grupos como grupos terroristas y decretara un conflicto armado interno, con lo que facultó a las Fuerzas Armadas a poder neutralizar estos grupos con el máximo uso de la fuerza. ¿Esta situación, Wilber, se está presentando en todo el país o solamente el epicentro que se puede revisar periodísticamente está justamente ahí en Guayaquil? Bueno, el incidente mayor ocurrió aquí en Guayaquil con la toma del canal y los saqueos y los incidentes registrados. De hecho, el alcalde de la ciudad, Aquiles Álvarez, él encabezó una sala de crisis y oficialmente se reveló de 8 muertes en diferentes incidentes relacionados al caos que se vivió en la ciudad y también de 8 personas muertas en distintos incidentes de balaceras, en saqueos y de 2 policías también, además de 2 personas heridas. Ha habido incidentes en otras ciudades también, pero no en la magnitud que ha ocurrido hoy en Guayaquil. Wilber, hay un tema con las imágenes que hemos estado recibiendo, sobre todo en redes sociales, y advierte, entre otras cosas, que ha habido ataques, hay estudiantes heridos. ¿Esto podemos confirmarlo? Bueno, al principio se dijo que el incidente ocurrido en la Universidad de Guayaquil se apuntó también a que hubo un intento de toma a la Universidad de Guayaquil, pero luego oficialmente se dijo que
que no hubo incidente relacionado a esto, más bien el pánico generalizado ocasionó que los estudiantes al querer regresar a su casa hubiera este tipo de situación o de imagen de todos queriendo regresar pronto a sus casas. Pero lo que sí se ha confirmado es la muerte, como he dicho hace un momento, de 8 personas en diferentes incidentes relacionados a balaceras, relacionados a ataques a comercios que han ocurrido en esta tarde. Podemos decir que dentro de unos minutos comenzará el toque de queda, que será de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. ¿En ese horario se fortalecerá la presencia de militares en las calles? Bueno, sí, de hecho, justamente este caos vivido, al parecer es producto de la declaratoria de estado de excepción y de toque de queda que comenzó, luego de la fuga de uno de los líderes de una de las bandas organizadas. De hecho, esta madrugada, en pleno toque de queda, ocurrió una segunda fuga de otro líder de una banda de crimen organizado. Y mañana ocurrió lo que ya todos sabemos, aún en estado de excepción y aún con toque de queda. Eso es justamente por estas situaciones que llevó al gobierno a hoy, un nuevo decreto, como dije hace un momento, poder declarar el conflicto armado interno para poder combatir el crimen organizado y todas estas situaciones que han ocurrido lamentablemente en nuestra ciudad. La Asamblea Legislativa ya también hizo un pronunciamiento. Vimos también, y vamos a presentar más adelante en Noti13 MX, las declaraciones del expresidente Rafael Correa, que está pidiendo pues unidad en este Ecuador que ha estado justamente en estas horas pues en el epicentro informativo, en los ojos del mundo. Las garantías para la prensa, ¿cómo están ustedes cubriendo este conflicto en donde pues prácticamente en las calles está lleno de eso, de delincuentes armados hasta con los dientes? Bueno, es un reto, ¿no? Realmente sí, vivimos con mucha tensión. Los equipos periodísticos han sido desplegados con mucha cautela, pero siguiendo las indicaciones dadas por la policía, o sea, poder llegar hasta donde es permitido por la policía para poder salvaguardar la integridad de los comunicadores sociales. Justamente nombrabas la Asamblea Nacional. La Asamblea hoy dio una declaración en la que formó un solo frente de apoyo y de respaldo al presidente, luego del decreto dado para poder combatir a estos grupos de delincuencia organizada. De hecho, las bancadas de la Asamblea también han ofrecido indultos y amnistía para todos los militares y policías que en uso de sus facultades puedan abatir a los criminales en esta lucha contra el crimen organizado. Estamos hablando de que sí hay entonces en estos momentos cárceles penales que están tomadas por estos grupos. Efectivamente, la toma de 6 cárceles que ocurrieron ayer, hay algunas en que todavía hay incidentes. De hecho, en la cárcel de Cotopaxi, que es una de las cárceles de máxima seguridad del Ecuador, hay 45 guías penitenciarios que continúan retenidos. En la cárcel de Riobamba, que es donde escapó esta madrugada un líder de una de las bandas de grupo organizado, de delincuencia organizada, esa cárcel ya oficialmente se informó que las Fuerzas Armadas y la policía tomaron el control y recapturaron a 17 de los reos que habían fugado en esa cárcel. Entonces, las Fuerzas Armadas y la policía poco a poco están tratando de tomar el control de los centros carcelarios para poder que todo vuelva a la calma luego de todos estos incidentes ocurridos que comenzaron en las cárceles y se extendieron a lo que ocurrió hoy con el canal de televisión y los saqueos y las distintas balaceras que se reportaron hoy. Corrígeme, Wilber, si estoy mal en el tema de la historia de esta situación. ¿Era con el expresidente Lasso cuando se presentó una crisis en los penales y que fue resuelta de una manera, pues, también extrema? Bueno, en realidad la situación de las cárceles ha venido sucediendo justamente desde el gobierno anterior, desde los gobiernos anteriores. Cuando se trató de enfrentar a estos grupos organizados, nunca antes había ocurrido en el Ecuador las diferentes masacres carcelarias con escenas completamente sangrientas, macabras, no se habían vivido aquí en nuestro país. Pero cuando comenzó a intentar combatir a estos grupos, comenzó también este tipo de incidentes. Y es lo que este gobierno, pues, una de las cosas que son inéditas también es que nunca se habían denominado estos grupos como terroristas.
Es la primera vez que se los identifica. Son 22 grupos que han sido identificados y que han entrado en la lista de grupos terroristas con el decreto firmado hoy por el presidente Daniel Noboa. Finalizo la entrevista con el asunto que también lo decíamos en el plano internacional. La frontera con Perú está en estos momentos pues a punto de militarizarse, esto pues para blindar, pero el presidente Daniel Noboa no ha pedido apoyo al extranjero, es decir, suponiendo también lo que había ocurrido con el expresidente Correa y Lasso, que habían solicitado al FBI incluso posibilidad de estrategias para terminar con estos grupos delincuenciales. Claro, es una de las cosas también que se ha escuchado y que pues estamos esperando un pronunciamiento oficial del gobierno. Recordemos que también algo que está relacionado con esta situación ha sido la investigación que lleva adelante Fiscalía, en la que se ha tratado de desarticular o se ha revelado una extensa red de corrupción en algunas entidades del Estado y de hecho en el caso conocido como Metástasis. Entonces, dentro de algunos casos que se han ido investigando, se está diciendo, ¿no?, la necesidad de contar con ayuda internacional. Hay muchas voces de figuras políticas que están pidiendo eso, la ayuda internacional, en razón de la situación en la que estamos llegando en el país. Sin embargo, aún no tenemos un pronunciamiento oficial de si se va a hacer un pedido oficial de ayuda extranjera a Estados Unidos o alguna otra nación. Wilber, se suspenden clases. El día de mañana será un día en el que se solicita a los pobladores permanecer en casa. Sí, efectivamente, las clases han pasado a modo no presencial, modo virtual, y de hecho también el Ministerio de Trabajo hizo un llamado para que el trabajo también pase a teletrabajo, justamente para salvaguardar la seguridad de empleados y de estudiantes. Wilber, te aprecio muchísimo que nos hayas permitido este enlace hasta Guayaquil, allá en Ecuador, nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento, y estaremos pendientes, por supuesto, de lo que ocurre en este país, en un estado de excepción que está siendo observado por todo el mundo con preocupación por el riesgo que ha corrido tan solamente el día de hoy, en pocas horas, la población civil. Muchas gracias, Wilber. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos. Vamos a tener información, por supuesto, referente a lo que pasa allá en Guayaquil. Le tengo el desglose prácticamente de esta jornada con imágenes y sonidos. Mucho más de esta lamentable situación. Volvemos.